Buenas tardes, mi nombre es Marisela Abigail Cruz Puerto. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Derecho en la Universidad Liceo Pedro de Gante, en cuarto cuatrimestre en el grupo A. A continuación nos acompaña la señorita Claudia Magaña, la cual me preguntará unos conceptos que vimos en la clase de contratos civiles impartidos por la profesora Claudia Oropeza Tapia. Bien, empezaremos. Buenas tardes, Abigail. ¿Nos Buenas puedes tardes. decir cuál es el concepto de contrato? Sí, un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear y transmitir derechos y obligaciones. El concepto de convenio. Es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para crear, transmitir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. ¿Cuáles son los elementos de existencia? El consentimiento y el objeto. ¿Cuándo un contrato es inexistente? Bien, no debe de haber consentimiento, bueno, o sea, no hay un consentimiento, el objeto no es claro, la ley pide solemnidad y no la hay. Ok. ¿Cuáles son los requisitos de validez? Los requisitos de validez es la capacidad de las partes, ausencia de vicios del consentimiento, objeto, motivo o fin lícito y la formalidad. ¿Cómo puedo saber cuándo un contrato no es válido? No hay capacidad por las partes, vicio en el consentimiento y el objeto, fin es lícito. ¿Cuál es el concepto de consentimiento y tipos de consentimiento? Mm, es la, es expresar la voluntad y quererme obligar a dar algo. Y existen dos tipos, la expresa y la tácita. La expresa se realiza a computadora y la tácita se da a mano, verbal o insignos inicóbicos. Y esta se recomienda no hacerla. ¿Por qué? Porque pueden llegar a haber controversias. Ok, ¿cuál es el concepto de objeto? El concepto de objeto es dar fin a lo que se obligara a ambas partes. ¿Y el de solemnidad? El de solemnidad es hacerlo con cierta autoridad o institución. Las características del objeto es la claridad, el precio permitido, debe de ser claro y específico. Ok, ¿cuál es el concepto de capacidad y tipos de capacidad? Ok, es cuando una persona está en su pleno uso de facultades mentales y que tiene la lucidez en todo lo que dice y hace. Y existen dos tipos de capacidad, el goce y el ejercicio. El goce es el que adquirimos desde que nacemos y son todos los derechos que nos da la ley. Y el ejercicio son las obligaciones que debemos de cumplir y se adquieren a partir de los 18 años. ¿Cuál es el concepto de error, dolo, mala fe, lesión y violencia? Bien, el error es el engaño, la mentira, la mala apreciación de la realidad, algo falso. El dolo es someter a la mentira material o física. La mala fe es la persona, cuando la persona se da cuenta del error y dolo y lo siguen sometiendo a la mentira. Y la lesión, aprovechar la ignorancia de la persona. Y la violencia son amenazas e insultos, entre otras. ¿Cuál es el concepto de formalidad? Bien, es cuando la ley te pide que lo hagas con cierta persona y lo hagas en forma con o sin notario. ¿Cuál es perdón, cuándo un contrato no es válido? Mm, un contrato no es válido cuando no hay capacidad por las partes, vicio en el consentimiento y el objeto es un fin lícito. ¿Cuál es el concepto de nulidad relativa? Es cuando algo se puede subsanar. ¿Cuál es el concepto de nulidad absoluta? No se puede subsanar y puede ser ilícito. El concepto de acto jurídico. Bien, en el concepto de acto jurídico es cuando tengo la voluntad y quiero la consecuencia. Ok, dame un segundo. Sí, ¿Cuál claro. es el concepto de hecho jurídico? Bien, el hecho jurídico puede que tenga o no la voluntad, pero se da la consecuencia. ¿Cuál es, perdón, continuamos con las preguntas. ¿Cuál es el concepto de unilateral?
Existe una sola voluntad. Eh, es cuando una sola persona plasma lo que quiere decir en un acto jurídico. En este caso entra un testamento. Un ejemplo sería un testamento. ¿Cuál es el concepto de bilateral? Es cuando cuando dos o más personas están de acuerdo y es la existencia de dos voluntades. En esto puede ser un contrato de compraventa y un contrato de, un contrato de compraventa. Y un ejemplo de esto es cuando una persona va a comprar algo, ahí es un acto unilateral, ya que el vendedor está ofreciendo su producto y se vuelve bilateral cuando el comprador adquiere el producto del vendedor. ¿Cuál es el concepto de oneroso, perdón? El concepto de oneroso es cuando hay un lucro, ganancia, fruto, bien fungible que de por medio. Existencia de lucro porque se cumplirá con una especie, bueno, se pagará con una especie o se puede pagar con un servicio. ¿Cuál es el concepto de gratuito? Mm, es cuando no existe un bien lucro. Y un ejemplo de esto es un contrato de comodato. Te presto un inmueble sin recibir una renta. Ok. ¿Qué te dan los contratos traslativos de dominio? Bien, me dan uso, goce y disposición. Generado propiedad y dominio pleno. Y ejemplo de esto es la donación, la compraventa, el usucapión y permutua. ¿Qué te dan los contratos traslativos de uso? Me dan uso, goce y disfrute. Y un ejemplo de esto es el arrendamiento, comodato y usufructo. ¿Qué significa propiedad privada o pleno dominio? Tener la propiedad completa sobre un bien, además de tener el pleno uso de él. ¿Con qué títulos se me transmite el traslado de dominio o propiedad privada o pleno dominio? Ok, se transmite con un contrato de compraventa, un contrato de sentencia de juicio de usucapión, un contrato de juicio sucesorio, un contrato de donación y un contrato de derecho presidencial. ¿Cuál es el concepto de dación de pago? Bien, el concepto de dación de pago es la acción de entregar un bien o a salvo de una deuda. Ejemplo, la cláusula. Voy a dar un ejemplo de una cláusula que se debe de poner. El vendedor y comprador quedan en acuerdo si hubiere un inconveniente de pagar con fungible. El vendedor aceptará el pago en especie o servicio. ¿Cuál es el concepto de caso fortuito y fuerza mayor? Esto quiere decir cuando hay un fenómeno natural o acción o omisión de alguien que produzca un desastre. Es algo cuando sale de las manos de las personas. Aluvión, socavón, una persona de manera lícita lamentablemente produzca un desastre. ¿Cuál es el... Un ejemplo claro de esto es lo que ahorita estamos pasando actualmente, la pandemia, el COVID-19. Se recomienda mucho ponerlo en las cláusulas. ¿Cuál es el concepto de daños y perjuicios? Bien, el daño es el menoscabo por el matrimonio y el perjuicio es porque se tiene el menoscabo. También es importante poner cláusula de esto. El vendedor se obliga un ejemplo es que el vendedor se obliga a resarcir los daños y perjuicios por licitud por no dar la utilidad del inmueble. ¿Cuál es el concepto de pena convencional? Bien, para esto pondré una cláusula. Ambas partes establecen que por cualquier incumplimiento de esta obligación se aplicará la pena convencional de 10% del valor del inmueble. Bien, es cuando se aplica como un porcentaje de cualquier incumplimiento. ¿Cuál es el concepto de saneamiento por evicción? Es cuando vendes, rentas algo en usufructo. Sanar es responder por algo que está mal y evicción es la pérdida.
¿Cuál es el concepto de obligación solidaria? Cuando las relaciones con el acreedor común, cada deudor está obligado a pagar la deuda. Ejemplo, un contrato de arrendamiento. ¿Cuál es el concepto de obligación mancomunada? Un mismo acreedor o más de un deudor en una sola prestación se obligarán. ¿Cuál es el concepto de cláusula calvo? Es el derecho internacional. Se hace entre personas jurídicas, colectivas o físicas. ¿Cuál es el concepto del contrato de promesa y sus características? Explícalas, por favor. Sí, es un contrato preparatorio y específico. Las características de este puede ser privado o ante un notario público. Tiene que ser escrito o expreso. Lleva anexo del contrato principal y se obligan en hacer el contrato definitivo. Un ejemplo de esto es el contrato de compraventa, arrendamiento o usufructo. Ok, la próxima pregunta es un poco larga. ¿Cuál es el concepto del contrato compraventa y sus características? ¿Nos puedes explicar el precio, plazo y lugar, interés ordinario, interés moratorio, el ISR, el IVA? ¿Por qué se tiene que hacer ante notario público? ¿Qué es el IFREM, el aviso preventivo y el aviso definitivo? Bien, empezaré. Es un acto jurídico que celebran dos partes, las cuales son conocidas como comprador y vendedor y están para realizar la transmisión de un mueble o un inmueble. Precio cierto, forma en que se debe de pagar, por ejemplo, con un bien fungible, especie o servicio. El plazo, ambas partes determinan un lugar y tiempo. El lugar, el dinero será entregado personalmente o en cuenta bancaria. Interés ordinario. La parte vendedora se obliga a pagar los primeros días de cada mes. Si la parte compradora llegara a incumplir, se le impondrá un interés ordinario del 5%. Es lo que anteriormente les comenté. El interés moratorio. Esto quiere decir, si la parte vendedora llegara a incumplir con el tiempo establecido, se le impondrá un interés moratorio del 10%. Bien, el ISR es el impuesto sobre la renta, lo pagan por el simple hecho de vender o transferir. Una cláusula es el vendedor establece que el objeto del inmueble establecido en el preliminar único sea exenta. IVA, impuesto al valor agregado. Giro comercial y no se puede exentar, perdón. Se tiene que hacer ante un notario. Para que el notario público envíe un aviso preventivo para que el IFREN esté enterado de que hay un trámite y no se pueda ni vender, donar, hipotecar y embargar, perdón. El notario tiene que estar enterado de que ese pago fue de su totalidad para que se haga el aviso definitivo y que se pueda hacer la escritura y cambio de propietario. Ok, un incapaz, menor de edad o mayor con alguna interdicción, a través de quién puede realizar un contrato de compraventa. Sí puede vender sus bienes, siempre y cuando sea a través del que ejerza la patria potestad o su tutor. Un incapaz puede vender sus bienes que son producto de ellos. Sí, siempre y cuando sean a través de su trabajo. Los gastos en una compraventa, ¿a quién le corresponde? Todos los gastos y costas que se generen serán por parte del comprador, en excepción del ISR, lo paga el vendedor. ¿Cómo se le da formalidad a un contrato privado de compraventa? Haciéndolo mediante la ley, ya que todo lo pide que se haga con cierta persona y cierto lugar. De igual manera, plasmando la firma de los que están llevando a cabo el acto jurídico. De no ser así, puede llegar a ser nulo. Deben estar específicamente las dos firmas. ¿Cuál es el concepto de compraventa ad corpus? Pieza en su totalidad. No me interesan medidas.
Colindancias, lo quiero todo. ¿Cuál es el concepto de compraventa ad mesuram? Es el litro, peso, superficie total. ¿Cuál es el concepto de compraventa de esperanza? Lo que te estoy vendiendo es incierto para quien lo compra. Se ocupa en siembras, animales o tierras. ¿Cuál es el concepto de compraventa con reserva de dominio? Bien, hasta que se pague, la compradora puede vender el inmueble mientras yo me reservo la disposición. ¿Cuál es el concepto de nuda propiedad con usufructo? Es conceder el uso y el goce de la cosa a una persona, pero aún así se tiene la nuda propiedad, pero no se hace uso de ella. Quiere decir que el propietario le accede una cosa o un inmueble a una persona, pero esta persona solo va a tener el uso y el goce. Y en cambio el propietario no va a hacer no va a hacer uso de esto. ¿Cuál es el concepto de derecho de preferencia? Bien, este concepto de derecho de preferencia se da en un contrato de arrendamiento. Esto quiere decir que un arrendador, antes de llegar a vender un inmueble, primero le tiene que decir al arrendatario. De no llegar a ser así, puede ser nula. Sin en cambio, al momento de que se hace el contrato de arrendamiento, puedes poner una cláusula donde especifiques que el propietario puede vender su inmueble sin necesidad de consultarle a dicha persona. Ok, ¿cuál es el concepto de copropiedad? Cuando una o varias personas tienen el derecho sobre una propiedad y se conoce como el derecho de tanto. ¿Cuál es el concepto de subrogación, cesión de deuda y cesión de derechos? Derecho, sustituyo acreedor por acreedor. Y la deuda es sustituyo deudor por deudor. ¿Qué es un agraven y qué tipos de agraven conoces? Gravamen. Gravamen, perdón. Es la afectación real que recae en el inmueble. Y existen tipos de servidumbre. ¿Qué es una hipoteca? Mm, es cuando estoy garantizando un inmueble. ¿Qué es una prenda? Me obligo a pagar algo y garantizo con un mueble. ¿Qué es una fianza? Garantizo con un bien fungible. ¿Cuál es el concepto de contrato, permuta y sus características? Bien, se da en bienes muebles y ambas partes se obligan a cambiar una cosa por otra. Características, las partes son permutantes, el inmueble no puede permutuar, se puede pagar con un bien mueble si tiene el valor del 50% de la cosa y el 49% puede pagar con efectivo. Esto lo dice la ley. ¿Cuál es el concepto del contrato de donación y sus características de pura, condicional y remunerativa? ¿Los porcentajes establecidos son por la ley? Bien, es un contrato por el cual la parte llamada donante le transmite parte de sus bienes, muebles, inmuebles, bien fungibles o derecho de acciones a otra llamada donatoria. La pura 100% no poner remuneración, carga o condición. Condicional con carga o remuneratoria, perdón, tiene que ser específica. Mantenerme hasta que yo muera. Remuneraria, pagar hipoteca, prenda o fianza. Porcentajes por la ley en donantes el donante se debe de reservar el 70% y el donatario el 30%. Esto se recomienda hacerlo mucho. ¿Cómo es la donación de bienes muebles? Bien, donación de bienes muebles se hace de manera oral. Cuando no excede de las 100 UMAS, sí excede de los 100 UMAS y sí excede de las 100 UMAS.
pero no excede de 500 sumas. Es por escrito y sí excede 500 sumas. Se eleva la escritura pública. ¿Cuándo una donación es inoficiosa? Cuando no se garantiza alimentos a los menores o mayores con alguna interdicción. ¿Cuál es una donación con carga de pagar deudas del donante? El donatorio al firmar el contrato de donación se subroga a las deudas establecidas en el contrato, puede ser de la totalidad o algunas. ¿Nos puedes explicar un concebido no nacido cómo puede tener acceso a una donación? Para esto necesita ser viable. ¿Nos puedes explicar cuánto se debe pagar de ISR o IVA en una donación de un inmueble? Es cuando haya una ganancia de por medio. ¿También nos puedes explicar la revocación de una donación por ingratitud? Yo obligué al donatario y él no cumplió. Se establece como donatario como pudieras justificar que cumples con la obligación o condición en la donación. Bien, con comprobantes, por ejemplo, una tarjeta de depósito. Dame un segundo. Sí. Una disculpa. ¿Nos puedes explicar la revocación de una donación por delito en contra del donante? Bien, puede ser revocada por ingratitud, ya que la persona llamada donante cometió un delito contra la persona que la honra o los bienes. ¿Nos puedes explicar la revocación de una donación por hijo póstumo? Sí, delito es un delito contra su persona, cónyuge, ascendiente y descendiente. Ok. ¿Nos puedes explicar la revocación ante notario público y la revocación judicial? Sí. Bien, un notario público, el apoderado debe de tener la protección de sus intereses. El justifica con un poder notarial, es unilateral, tiene que ser expreso o tácita. La revocación judicial, el modo de extinguir la relación jurídica que cause una ineficacia en el acto. ¿Nos puedes decir cuál es el concepto del contrato de mutuo y sus características? Bien, es una parte llamada mutuante, transmite una cantidad de dinero y la parte mutuatoria está obligada a restituir un bien fungible. Características, las partes son mutuantes, las partes son mutuantes y mutuatario. Se debe establecer en tiempo y forma, se puede garantizar con hipoteca y prenda. Ok, Abigail, por hoy son todas las preguntas. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Hasta luego.